¿Qué tal, chicos? Buenos días o buenas tardes. No, todavía son buenos días. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, para los que no me conocen, como esta es mi primer teórico de este año, yo soy la profesora Mónica Majowicz y van a ver conmigo en la clase de hoy y en la del viernes tráfico vesicular o tránsito vesicular, como más les guste. A mí me gustó ponerle ahora tráfico vesicular. La clase de hoy, así como las clases que vieron con la doctora Damiano, les van a ser de mucha utilidad para resolver los problemas del bloque 2. Así que bueno, vayan prestando atención a estas clases y bueno, de paso las van sabiendo ya. Bueno, espero poder manejarme bien con estos dos televisores. Cualquier cosa, yo voy a estar de este lado por una cuestión de que tengo que señalar con el pad de la computadora. Cualquier cosa, los que están de aquel lado, si hay algo que no se ve o lo que sea, me dicen, me voy para aquel lado un poco, bueno, no sé. Si están bien así, lo dejamos así. Bueno, en principio les voy a comentar la bibliografía. Como ustedes saben, los dos libros de referencia que nosotros utilizamos son el Alberts y el Lodish. Las últimas ediciones en castellano que se encuentran disponibles en la biblioteca son la quinta edición del Alberts, y ahí el tema está tratado en el capítulo 13, y el Lodish, séptima edición, en el capítulo 14. Los dos libros son muy buenos y el tema está muy bien tratado en ambos. Así que bueno, cualquiera de los dos que puedan consultar está bien. Ustedes van a ver que yo pongo figuras de los dos libros, ¿sí? Algunas me gustan más de un libro que del otro y además hay algunas cosas específicas que están en uno y no en otro. En los casos que por lo menos que me acuerde les voy a ir diciendo. Adelante, ubíquense. Ubíquense que ahora ya. Voy a esperar que ellos se acomoden porque recién estamos en horario. Ay, qué feo señalar acá. Bueno, con la doctora Damiano, las dos clases anteriores ustedes estuvieron viendo cómo se produce el direccionamiento de prácticamente todas las proteínas de la célula, ¿no? Desde que comienzan su síntesis en polirribosomas libres del citosol y van hacia diferentes destinos. En particular, entonces, en la clase de hoy y la del viernes, lo que vamos a ver es el camino que siguen las proteínas de secreción. Ustedes ya vieron cómo esas proteínas primero, comienzan su síntesis en polirribosomas libres del citosol y como tienen una señal específica, son dirigidas a la membrana del retículo y continúan allí su síntesis. Entonces, ¿cuáles son los compartimientos que están involucrados en la vía de secreción o también llamada vía secretoria y endocítica? Bueno, en principio, el retículo endoplásmico. Esperen porque ahí está. El retículo endoplásmico, el Golgi, las vesículas de secreción, la membrana plasmática y bueno, todo el sistema de endosomas, ¿sí? Todas las vesículas que se forman entre estos compartimientos forman parte de la ruta biosintética, secretora y endocítica. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, hay transporte de vesículas prácticamente entre todos estos compartimientos. Hay un sentido de transporte, que es lo que está señalado con flechas rojas, que es el sentido que se denomina anterógrado. El sentido anterógrado es el sentido que va desde el retículo hacia la membrana plasmática. Mientras que el sentido retrógrado es el que va en el sentido contrario, es decir, desde la membrana plasmática hacia el retículo, y acá está esquematizado con flechas en color verde, ¿no? Básicamente, el movimiento retrógrado está dado desde la membrana plasmática y consiste en el mecanismo de endocitosis. Y además, ustedes ven que hay flechas celestes o azules. Bueno, en ese caso, estamos hablando de una vía, digamos, un transporte que se llama de recuperación. Las vías de recuperación pueden ir en sentido retrógrado, ¿sí? Cuando se recuperan, por ejemplo, proteínas o membrana desde el Golgi al retículo, fíjense,
o entre diferentes cisternas del Golgi, desde la más trans a la medial y de la medial a la cis, o bien también el sentido o las vías de recuperación pueden ir en sentido anterógrado, por ejemplo, desde los endosomas hacia la membrana plasmática. ¿Se entiende? Bueno, un concepto que seguramente vieron con la doctora Fernández cuando vieron membranas, es, que tienen que tenerlo en mente, es que la luz de los compartimientos de esta vía secretora son topológicamente equivalentes al exterior celular. ¿Recuerdan ese concepto? Es decir, todas las proteínas que en la membrana plasmática tengan su dominio hacia el lado extracelular, ¿sí?, cuando se van generando dentro de estos compartimientos van a tener ese dominio metidos hacia la luz de ese compartimiento. Bueno, entonces ahora sí nos metemos de lleno en el transporte vesicular. ¿Qué significa transporte vesicular o cuándo hay transporte vesicular o qué se necesita para que se produzca este fenómeno? En principio se necesita un compartimiento dador, ¿sí?, que es el que aporta, en principio, la membrana de la vesícula. Ustedes saben que una vesícula es una estructura tipo bolsita, rodeado por una membrana que tiene cosas en la membrana y adentro, ¿no?, en el interior. Entonces, se necesita un compartimiento dador, se necesita algo que vaya a ser transportado, o sea, el sentido de que una vesícula lleve cosas de un lado a otro es que haya una carga. Esa carga pueden ser proteínas solubles, las que se ven como pelotitas rojas, o pueden ser proteínas de membrana, ¿no?, que estén incluidas dentro de la membrana, ¿no?, como estas que se ven acá en color verde. Entonces, la vesícula se forma en el compartimiento dador a través de un proceso de gemación. Ay, no puedo señalar bien con esto. A través de un proceso de gemación, brota de ese compartimiento dador, es direccionada hacia un compartimiento que se llama compartimiento diana, target o de destino. ¿Está bien? Las vesículas que se forman en un compartimiento que con una carga específica tienen que ir a un compartimiento específico y no a cualquier otro lado. Eso es una cosa fundamental. Justamente este proceso tiene una altísima especificidad. Ahora, a lo largo de la clase vamos a ir viendo cómo se consigue esa especificidad, es decir, que una vesícula determinada lleve su carga hacia un sitio específico y no a otro. Entonces, bueno, dijimos, la vesícula se forma, se desprende de la membrana dadora, es direccionada hacia la membrana aceptora y a través de un proceso de fusión vierte su contenido o en el interior del compartimiento dador o en la membrana, o sea, las proteínas que estaban insertas en la membrana van a quedar ahora insertas en la membrana del compartimiento aceptor. Entonces, esta alta especificidad que yo les manifesté hace que, a pesar del alto tránsito vesicular que existe dentro de la célula, de un compartimiento a otro, si uno pudiera ver la célula por dentro, vería miles y miles de vesículas yendo de un sitio al otro, del Golgi a la membrana, del Golgi a los lisosomas, de la membrana a los endosomas, todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de todo ese intercambio tan grande que hay todo el tiempo dentro de la célula, una cosa que es fundamental es que se mantiene la identidad de los compartimientos, ¿sí? Bueno, estas diapositivas simplemente las pongo para recordarles que, si bien cuando uno habla de vesículas generalmente se imagina de una estructura esférica, redondita, las vesículas tienen diferentes formas y tamaños, ¿sí? Muchas de ellas, la mayoría de ellas tal vez tengan forma esférica o casi esférica, pero sin embargo algunas tienen forma tubular. Entonces, o sea, se ha comprobado mediante microscopía de fluorescencia, mediante microscopía electrónica, como pueden ver en estas imágenes, que a partir del Golgi se pueden formar estructuras o esféricas o estructuras tubulares. Bueno, vamos a entrar entonces ahora de lleno en los mecanismos moleculares que dirigen el tránsito vesicular y en principio vamos a hablar de las principales proteínas que participan cuando una vesícula se forma dentro de la célula. Entonces, como dijimos recién, necesitamos, por un lado, un compartimiento dador. A ver si acá.
estoy re incómoda. Por un lado, un compartimiento dador, que es el que va a aportar la membrana. Y por otro lado, cuando se forma una vesícula, o sea, hay una señal que va a disparar la formación de una vesícula dentro de la célula, a ese sitio llegan cientos y cientos de proteínas diferentes, ¿sí? Con diferentes funciones. Proteínas que van a darle curvatura a la membrana para generar la vesícula, bueno, muchísimas. Nosotros vamos a mencionar las más importantes, que son las que están en esta diapositiva, y entre ellas podemos mencionar, vamos a ir de arriba hacia abajo, proteínas de unión a GTP o GTPasas. Ese tipo de proteínas son las que vieron con la doctora Fernández en la clase de proteínas. Proteínas que se llaman V-SNARE, estas que ven acá. Estas proteínas son proteínas que vamos a ver después, intervienen en el proceso de fusión de la vesícula con su membrana diana. Sin embargo, a pesar de que intervienen en un paso posterior, ¿no? Ya están incluidas dentro de la vesícula cuando ésta se forma. Otra de las proteínas fundamentales para una vesícula es la carga. Carga o cargo, algunos le dicen cargo, a mí me gusta decirle carga. O sea, lo que llevan, lo que transportan. Esas proteínas carga pueden ser proteínas de membrana, como esa que se ve en color lila, ¿sí? O sea, esta es una proteína ya transmembrana. En ese caso queda anclada en la membrana de la vesícula, ¿no? Y por otro lado, en una vesícula se pueden transportar proteínas solubles, ¿sí? Estos rombitos que se ven acá son proteínas solubles que para que puedan ser incluidas específicamente dentro de esa vesícula, tienen que ser unidas a un receptor de membrana. ¿Sí? En este caso es esta proteína que está acá. Entonces podemos tener carga soluble o carga de membrana. Y otra de las proteínas, otras de las clases de proteínas fundamentales que vamos a ver en la clase de hoy son las proteínas de cubierta. Hay vesículas que tienen cubierta y otras que no. Hay vesículas que no tienen cubierta, lo que se llama cubierta verdadera. Nosotros vamos a estudiar con más detalle las vesículas que tienen cubierta verdadera. Bueno, y vamos a comenzar describiendo cómo funcionan y cuáles son las principales GTPasas o proteínas de unión a GTP que intervienen en el tránsito vesicular, ¿no? Esta imagen que ven acá simplemente es para recordarles, porque esto ya lo vieron, como les dije recién con la doctora Fernández, cómo funcionan las GTPasas. Estas GTPasas del tránsito vesicular funcionan de la misma manera. Se pueden encontrar en un estado activo cuando están unidas a GTP o en un estado inactivo cuando están unidas a GDP. El paso, digamos, el cambio del estado activo al inactivo ocurre por hidrólisis del GTP para dar GDP. Ese paso, como ustedes habían visto, puede estar regulado, acelerado, por proteínas reguladoras que en su conjunto se llaman proteínas GAPS o proteínas aceleradoras de la GTPasa. ¿Sí? Y por otro lado, el pasaje del estado inactivo al activo, que eso, como ustedes recordarán, sucede por un intercambio de GDP por GTP, no es una fosforilación, es un intercambio, o sea, sale GDP, entra GTP. Ese cambio está promovido por otro tipo de enzimas, que son los GEF, o factores de intercambio de nucleótidos de guanina. Esto es válido para todas las GTPasas, digamos. ¿Cuáles son, entonces, ¿cuáles son las principales GTPasas del tránsito vesicular? Bueno, una cosa que me olvidé decirles es que todas estas GTPasas que yo les voy a mencionar son monoméricas. Después en la clase de señalización van a ver que existen también GTPasas triméricas, ¿no? Bueno, en principio podemos hablar de las GTPasas que intervienen en el ensamblaje de la cubierta. ¿Sí? Para que se forme la cubierta de la vesícula, existen GTPasas que promueven ese ensamblaje, que son, vamos a mencionar dos, la GTPasa ARF y la GTPasa SAR1. Cada una de ellas interviene en un tipo de vesícula diferente, como después vamos a ver. Una cosa que les quiero decir, en esta clase, bueno, y a partir de esta clase en todas, van a empezar a ver muchos nombres diferentes, ¿sí? Que por ahí les parecen extraños y van a decir, no me los voy a aprender nunca. Lo primero que tienen que aprender son los mecanismos, ¿sí?
por ejemplo, en el caso de la vesícula, bueno, cómo se genera, cómo se recluta la cubierta, cómo está formada la cubierta. Bueno, y a medida que vayan aprendiendo eso, van a ir memorizando los nombres también. En el caso que tengan que hacer un examen y no se acuerdan cómo se llama la GTPasa, bueno, si ustedes dicen la GTPasa de ensamblaje de la cubierta, recluta tal proteína y demás, va a estar bien igual, pero por eso les digo, primero recuerden o interpreten cómo son los mecanismos y después recuerden los nombres. Bueno, otro tipo de GTPasas del tránsito vesicular son aquellas que intervienen en el direccionamiento de la vesícula hacia su membrana diana. En este caso, esas proteínas son las proteínas RAB, que son muy importantes para el tránsito vesicular, como van a ver después. Y el otro tipo de GTPasas que vamos a mencionar son aquellas que intervienen en el desprendimiento de las vesículas de su membrana dadora, ¿sí? Una vez que se genera la vesícula, ¿cómo se separa, digamos, esa vesícula de la membrana dadora? Bueno, en ese caso vamos a mencionar una que es la dinamina, que interviene en las vesículas de clatrina. En otros tipos de vesículas no se conocen bien qué GTPasas intervienen, pero se supone que son similares o que actúan por un mecanismo similar a la dinamina. Bueno, entonces vimos las proteínas bilionas GTP, que ahora después las vamos a retomar. Vamos a mencionar ahora las proteínas de cubierta. En principio les voy a decir que se conocen tres tipos de vesículas recubiertas, ¿no? O con cubierta verdadera, como yo les decía, que son las vesículas de clatrina, que acá están esquematizadas en verde, las vesículas COP1, que están esquematizadas en azul, y las COP2, que están esquematizadas en rojo. Cada tipo de cubierta, si bien actúa de manera similar, está formada por distintas proteínas y además intervienen en distintos pasos de la vía secretora y endocítica. Por ejemplo, las vesículas de clatrina son aquellas que se generan a partir de la red trans-Golgi y van hacia el sistema de endosomas, o bien son aquellas que se generan en la membrana plasmática. Oh, estoy perdiendo un montón de tiempo con esto. Bueno, se me perdió el... Si yo señalo con la mano, ¿ustedes ven? ¿O no? Se les va a complicar. Bueno. Ahí está, ahí me apareció. Bueno, o son aquellas que se generan en la membrana plasmática y se dirigen hacia el sistema de endosomas. Y también hay otra vía donde participan las vesículas de clatrina, que es esta que se ve aquí abajo, acá, ¿sí? Que es, a partir de las vesículas de secreción que se generaron en la red trans-Golgi, recuperan materiales hacia el Golgi. O sea, en ese caso sería una vía de recuperación. Acá, ¿está bien? Bueno, con respecto a las vesículas COP2, que son las más sencillas porque intervienen en un único paso de la vía, son aquellas que transportan materiales o cargas desde el retículo endoplásmico hacia el cis-Golgi. ¿Sí? Acá. Este paso. Y con respecto a las vesículas de tipo COP1, son aquellas vesículas que se conocen como de transporte retrógrado, o sea, el sentido de transporte es hacia el retículo. Y, bueno, median distintas vías, por ejemplo, desde las distintas cisternas del Golgi, por ejemplo, desde el trans-Golgi hacia el Golgi medial, del medial al cis, y de la red cis-Golgi al retículo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué funciones tienen? Bueno, por un lado, una cosa que no les mencioné, que esto no aparece, van a ver que hay ligeros cambios en las diapositivas que están subidas en el PDF, porque siempre cuando uno va mirando la clase, a último momento le agrega o le saca cositas, pero es básicamente igual. Esto lo pueden agregar. Todas estas cubiertas de las vesículas tienen dos componentes, ¿sí? Un componente proteico que forma por fuera de la vesícula una especie de enrejado. Por eso yo les puse acá abajo proteínas formadoras de enrejado, ¿sí? Por dentro de ese enrejado hay otras proteínas que son proteínas adaptadoras, funcionan como proteínas adaptadoras, ¿sí? Y dentro de toda esa cubierta está la vesícula. ¿Se entiende eso?
¿Cuáles son las funciones de las cubiertas vesiculares? Bueno, por un lado, favorecen la curvatura. Justamente las proteínas que forman el enrejado por fuera son las que favorecen la curvatura porque deforman la membrana para curvarla, para formar la vesícula. Y la otra función fundamental de las cubiertas es que seleccionan y concentran la carga dentro de esa vesícula. Imagínense que dentro de una célula, con la cantidad de materiales que hay, no debe ser una cosa sencilla, digamos, si no hubiera un mecanismo de este tipo, generar una vesícula con un contenido específico. Entonces, las proteínas adaptadoras que forman parte de las cubiertas son justamente las que seleccionan y concentran la carga. Y este signo de pregunta es para definir o para explicitar que las vesículas que surgen de la red trans-Golgi y van hacia la membrana plasmática, o sea, las vesículas de secreción, no tienen cubierta. Hasta el momento no se ha caracterizado, por lo menos en la gran mayoría de esas vesículas, un tipo de cubierta verdadera. Tienen otros mecanismos de clasificación que después los vamos a ver hacia el final de esta clase. Eso se los digo porque generalmente ponen en los exámenes que esas vesículas son de clatrina, pero no tienen cubierta. Bueno, esto simplemente para mostrarles que los diferentes tipos de vesículas se ven de manera, tienen, digamos, algunas diferencias, obviamente están formadas por proteínas diferentes, entonces al microscopio electrónico de transmisión se pueden ver esas diferencias. Y fíjense que acá, sobre todo en las vesículas COP1, se ven vesículas esféricas, pero también se ven vesículas de tipo tubular o alargado. Bueno, ahora sí, recién vimos que una de las funciones importantes de la cubierta vesicular es justamente seleccionar la carga. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que permite que una vesícula de transporte seleccione la carga específica, ¿no? Eso se consigue porque las proteínas carga tienen dentro de su secuencia una secuencia que puede ser una secuencia aminoacídica, que es muy corta, en general son no más de 4 o 5 aminoácidos, o bien residuos de azúcares específicos, ¿sí? Entonces, ¿con qué interaccionan esas secuencias aminoacídicas o esos residuos de azúcares? Bueno, interaccionan justamente con las proteínas adaptadoras de la cubierta. Fíjense en este esquema, que es muy gráfico. Acá tenemos la membrana de la vesícula, tenemos un receptor de carga, que es este que se ve en azul, y una proteína carga, ¿sí? Que seguramente es una proteína soluble. Bueno, en este caso el que lleva la señal específica para incluirse en determinada vesícula es el receptor, porque es el que está en la membrana. En el dominio citosólico de ese receptor de carga hay una secuencia específica, ¿ven? Acá en este caso formada por 4 aminoácidos. Bueno, justamente esta secuencia específica es reconocida por esta proteína adaptadora. Cuando vean la palabra adaptina, se refiere a una proteína adaptadora. ¿Cuál es el mecanismo? Yo les pregunto a ustedes por el cual, bueno, los que tienen las diapositivas o las vieron ya lo saben, pero los que no la vieron, ¿mediante qué mecanismo se da esta interacción entre el receptor de la proteína carga o, por ejemplo, una proteína carga de membrana y la proteína adaptadora de la vesícula? Complementariedad molecular. Entonces, este es otro ejemplo de todos los que vieron y van a seguir viendo a lo largo del curso de complementariedad molecular. Eso hace que las proteínas que tengan esa señal se incluyan en esa vesícula específica y no las otras que no la tienen. Bueno, este cuadro es simplemente para mostrarles algunas de las secuencias señal que vamos a ver a lo largo de estas clases, ¿sí? Hoy y el viernes. Fíjense, por ejemplo, esta secuencia que se llama secuencia CADEL, esta que está señalada, está formada por 4 aminoácidos: lisina, aspartico, glutámico y leucina. ¿Sí? CADEL son las siglas de cada uno de esos aminoácidos. Y esta señal se encuentra en todas las proteínas solubles que son residentes del retículo. Es decir, proteínas solubles que están en la luz del retículo que cumplen su función en ese compartimiento. Por ejemplo, ¿alguna que se acuerden que vieron con la doctora Damiano? ¿Cómo? En particular hay unas chaperonas del retículo que son, bueno, reciben un nombre especial.
¿Se acuerdan de las chaperonas VIP? La calnexina, la reticulina, calreticulina, bueno, todas esas son proteínas del retículo. La VIP es soluble, así que esa proteína tendría la señal Cadel. Entonces, esa señal Cadel, que está presente en esas proteínas solubles del retículo, son reconocidas por un receptor específico, que en este caso se llama receptor Cadel. Y esas proteínas y el receptor Cadel van a ser incluidas en una vesícula de tipo COP1. Recuerden que las vesículas COP1 son las que hacen transporte retrógrado, o sea, irían desde el Golgi al retículo. Ahora vamos a ver la importancia. La otra señal, la que está ahora señalada en verde, es una señal que no es una secuencia aminoácidica, sino un azúcar modificado, que es la manosa 6-fosfato, que seguramente esto les debe sonar, ¿no? Lo habrán visto en el CBC. La manosa 6-fosfato es una modificación que tienen todas las enzimas lisosomales solubles, o sea, las hidrolasas que funcionan dentro de la luz del lisosoma, dentro de la matriz lisosomal, tienen esa señal de manosa 6-fosfato. Esa señal es reconocida por un receptor que se llama receptor de manosa 6-fosfato, que se encuentra en la membrana del trans-Golgi. Y esas proteínas, junto con el receptor, se van a incluir dentro de una vesícula de clatrina con proteína adaptadora AP1. La otra señal que vamos a mencionar, que la vamos a ver la clase que viene sobre todo, es la señal, la de manosa 6-fosfato también, es la señal asparagina prolina X tirosina. La X significa que puede ser cualquier otro aminoácido. Esa señal la tiene una proteína que es un receptor de membrana plasmática, que es el receptor de LDL. LDL es la lipoproteína de baja densidad y es una lipoproteína que transporta colesterol al interior de la célula. Después vamos a ver bien el mecanismo en la clase siguiente. En ese caso, el receptor de la señal es la proteína adaptadora AP2 o complejo AP2. Y justamente este complejo LDL receptor se va a incluir en una vesícula de clatrina con la proteína adaptadora AP2. Esa lipoproteína sufre endocitosis, es decir, que esa vesícula se forma a partir de la membrana plasmática. Bueno, y una cosa importante es que estas son solamente las señales que nos interesan a nosotros para estas dos clases, que son las que vamos a utilizar, pero que tengan en mente que hay muchísimas más, ¿sí? Cada tipo de proteína o receptor o lo que fuera tiene una señal específica que va a permitir que se incluya en determinada vesícula. Y lo que muchas veces sucede, fíjense que acá hay dos tipos de proteínas que se incluyen en vesículas de clatrina, las enzimas lisosomales y la LDL con su receptor. Lo que cambia ahí es la proteína adaptadora. Además del sitio, ¿no?, donde se produce la vesícula. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de las proteínas que son importantes para el tránsito vesicular, pero bueno, obviamente que los lípidos también lo son, además de constituir la membrana de la vesícula, ¿no?, los fosfolípidos que forman la membrana de la vesícula, junto con colesterol, fingomielina y demás. También son importantes los fosfoinositoles. ¿Reconocen esta molécula que está acá? ¿Qué tipo de molécula es? La que está más a la izquierda. Es un fosfoglicérido, ¿sí? Es un fosfoglicérido. Tienen ahí en grisecito claro. Ay, esto es desesperante. Esta es la molécula del glicerol. Tenemos dos oxidrilos esterificados con ácidos grasos. Acá tenemos un ácido graso saturado y acá tenemos uno con varias insaturaciones. Y acá el otro oxidrilo tiene unido un grupo fosfato y una cabeza polar, que es el inositol. Entonces, este fosfolípido o fosfoglicérido es el fosfatidil inositol. ¿Está bien? No sé si se acuerdan en la clase de problemas de esta semana y de la semana pasada, o algunos por ahí todavía no la tuvieron, pero una de las cosas que se preguntaba eran de la asimetría de bicapa, ¿sí? Y veíamos que el fosfatidil inositol estaba del lado interno, ¿sí?
en la hemicapa interna preferentemente. Bueno, ahora lo que vamos a ver es alguna de las... vamos a ver la importancia, digamos, de este fosfolípido y por qué está en ese lado de la membrana. Y en relación al tránsito vesicular en este caso, ¿no es cierto? Bueno, el fosfatidilinositol, que también está representado acá arriba, el fosfatidilinositol, fíjense que tiene varios oxidrilos, ¿no?, en el anillo de inositol. 3 de esos oxidrilos, el que está en posición 3, en 4 y en 5, puede ser fosforilado, porque existen enzimas quinasas específicas que fosforilan en esos sitios. ¿Está bien? Entonces, las quinasas que fosforilan esos sitios se llaman PI-quinasa, fosfatidilinositol quinasas. Esa fosforilación a su vez es reversible, es decir, que se pueden desfosforilar. ¿Qué enzimas catalizan la desfosforilación? PI-fosfatasas, o sea, fosfatidil, inositol, fosfatasas. Si se fijan en este esquema que tenemos acá, esto representa todas las especies posibles del fosfatidil, inositol, fosfato y sin fosforilar que se pueden encontrar, ¿sí? Todas las combinaciones posibles, es decir, en celeste está el fosfatidilinositol sin fosforilar, luego tenemos el 3-fosfato, el 4-fosfato, el 5-fosfato, el 3-4, todas las combinaciones, el 4-5 y el 3-4-5-fosfato. Cada una de esas especies tiene, o sea, es diferente, ¿sí? Esos grupos fosfatos representan un grupo cargado, un grupo voluminoso, relativamente voluminoso dentro de la molécula que cuando está presente en la molécula de fosfatidilinositol cambia un poco su estructura, ¿está bien? Entonces, bueno, eso es fundamental. ¿Para qué? ¿Cómo? Para la complementariedad molecular. ¿Por qué? Porque si cambia la forma, cambia la proteína a la que es complementaria. Exacto, exacto. Está muy bien lo que ella dijo. Pero bueno, justamente, si nos fijamos en estas esquinitas de acá abajo, fíjense, este es el fosfatidilinositol 3-fosfato, tiene el fosforilado en posición 3. Esta especie fosfolipídica es reconocida por esta proteína verde oscura, que es la que puede interaccionar por complementariedad molecular con esa especie fosfolipídica, ¿sí? Si nosotros tenemos el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, que es el que está al ladito acá, esta proteína verde clarita, no importa el nombre ahora, es la que puede, o todas las que tengan una forma similar y una superficie con aminoácidos que tengan residuos similares, van a poder unirse complementariamente, por complementariedad molecular al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Es decir, que esas fosforilaciones en esos sitios específicos hacen que ese fosfolípido pueda atraer o reclutar proteínas, que van a tener obviamente distintas funciones. Obviamente, como lo estamos viendo en esta clase, muchas proteínas que están implicadas en el tránsito vesicular, como proteínas de cubierta, GTPasas y demás, tienen capacidad de unirse por complementariedad molecular a distintas especies de fosfolípidos de inositol, ¿sí? Fosfato. Ahora, bueno, esto que dice acá, que compartamentalización, ahí donde están las distintas especies, ¿qué quiere decir esto de compartimentalización? Es que cada tipo de membrana o compartimiento tiene una dotación específica de fosfatidilinositol quinasas y fosfatasas. Por ejemplo, no sé, en la membrana tenemos la fosfatidilinositol 4 quinasa y 4,5 quinasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese compartimiento, a nivel de la membrana, solo van a ser producidas esas especies que pueden ser generadas por esa quinasa. En otros compartimientos hay otras quinasas, por ejemplo, la fosfatidilinositol 3,4,5 quinasa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es importante porque cada compartimiento va a tener dominios con una o más especies de fosfoinositoles. Es decir, que podemos decir que estos fosfolípidos fosforilados definen dominios de membrana específicos. Bueno, eso es lo que hablábamos recién, ¿no? Que son reconocidos por distintas proteínas. Después, cuando vean con la doctora Fernández señalización, van a ver que también muchas proteínas de señalización reconocen estas especies fosforiladas del fosfatidilinositol. Y también es importante en el proceso de señalización y en muchos otros procesos celulares. Nosotros nos dedicamos hoy al tránsito vesicular.
Bueno, esto es lo que yo les decía recién. Ustedes no tienen que saber en qué compartimiento está cada una de las especies, pero sí la idea esta. Fíjense que en cada una de las membranas de la célula, cada una de las membranas va a estar enriquecida, sobre todo en alguna de estas especies, ¿no? Fosfatidinoinositol 3-fosfato, todo lo que está en verde, acá tenemos un fagosoma. Yo les mencioné dos específicamente, en la exocitosis regulada, el fosfatidinoinositol 4-fosfato, y en la endocitosis mediada por clatrina, que eso por ahí lo vamos a ver hoy, lo vamos a retomar hoy. Esas membranas endocíticas son ricas en fosfatidinoinositol 4,5-bifosfato. ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy diciendo? Cualquier cosa me preguntan. Bueno, vamos a ver cómo es la estructura de las vesículas de cubierta. Vamos a ver cómo es la cubierta, ¿no? Específicamente de cada una de estas vesículas que mencionamos. En principio, las vesículas de clatrina son las más conocidas, las que están más estudiadas. La proteína que forma el enrejado por fuera es la clatrina, como el nombre lo dice, de ahí reciben el nombre de las vesículas. Y el monómero de clatrina, que es esto que se ve acá, está formado el monómero, ¿no? Por 3 cadenas pesadas, que son estas que se ven en rosa, que tienen en el extremo amino terminal un sitio de asociación con las proteínas adaptadoras, y 3 cadenas livianas, que son las que se ven en celestito, ¿no? Acá. Bien. Entonces, muchos monómeros de clatrina polimerizan en condiciones adecuadas para formar estructuras hexagonales que después se unen entre sí y forman esta especie de jaula, ¿sí? Acá se ve un intermediario del armado. La jaula completa sería cuando está formada completamente la vesícula, por fuera de la vesícula. Además dijimos que en las cubiertas intervienen proteínas adaptadoras, o sea que la cubierta de clatrina no está formada solo por clatrina, sino por proteínas adaptadoras. Muchas de ellas se llaman adaptinas o AP, las siglas AP significan adaptinas, y hay distintos tipos de adaptinas, por ejemplo la 1, la 2, la 3. Nosotros mayormente vamos a hablar de la 1 y la 3, y otra que se llama GGA, pero no importa. Bueno, esto es simplemente para que vean que la jaula de clatrina se dispone bien por fuera, es la parte más externa de la vesícula. Dentro de la clatrina, o sea, adyacente a la clatrina, estarían las proteínas adaptadoras, ¿sí? Las proteínas adaptadoras tienen varias subunidades, 4 subunidades. Acá vemos un esquema, es esto, que se ve como la cabecita del ratón Mickey. Las subunidades se denominan con letras griegas: alfa, sigma, beta y mu, ¿sí? Esta orejita de la subunidad beta es la que le permite, después lo vamos a ver en la diapositiva que viene, unirse a la carga, ¿sí? Unirse a unirse a la clatrina, mientras que la otra subunidad, que es la mu, la que se ve más abajo, es la que le permite unirse a la carga y seleccionar la carga específica. Bueno, esto se ve mejor acá. Este sería como un corte al medio de la vesícula, y es un esquema, ¿no? Obviamente. Tenemos por fuera la clatrina, luego las proteínas adaptadoras. Fíjense que la orejita se une a la clatrina. ¿Se acuerdan que la clatrina tenía una cabeza globular en el segmento aminoterminal? Bueno, eso es lo que interacciona por complementariedad molecular con la proteína adaptadora, y a su vez la subunidad mu, esta que se ve acá, interacciona con la carga, ¿sí? En este caso, como es una carga soluble, con el receptor de la carga. Si fuera una proteína de membrana, directamente con esa proteína. Entonces, justamente este receptor de carga tiene en su secuencia una secuencia específica, o sea, 4 aminoácidos o un azúcar o lo que fuere, que hace que pueda unirse por complementariedad molecular con esa proteína adaptadora. Bueno, acá simplemente para mostrarles las 2 principales proteínas adaptadoras de la clatrina, que son las que vamos a estudiar, que son la adaptina 1, que es la que media el transporte de vesículas desde la red trans-Golgi hacia los endosomas, ¿sí? Tempranos o tardíos. Y la proteína adaptadora AP2 o adaptina 2, que es la que media el transporte desde la membrana plasmática hacia los endosomas. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son las etapas en la formación de una vesícula de clatrina, ¿no? Ya que estamos hablando de la vesícula de clatrina, seguimos con estas mismas. Una vía donde intervienen las vesículas de clatrina, como vimos recién, es la vía endocítica.
Es decir, en este caso, la membrana dadora de la vesícula sería la membrana plasmática. Ahí está. Sería la membrana plasmática, ¿está bien? Entonces, como yo les dije antes, cuando se forma una vesícula se reclutan cientos de proteínas y lípidos diferentes, pero en particular para una vesícula de clatrina, en principio interviene la GTPasa de reclutamiento de cubierta ARF. ARF es una GTPasa que interviene en el reclutamiento de las vesículas de clatrina y de las vesículas COP1. Es la misma. Entonces, la GTPasa normalmente está en el citosol, la ARF, en forma inactiva, unida a GDP. Cuando hay una señal de que se tiene que formar una vesícula, en este caso en la membrana plasmática, una vesícula endocítica, la GTPasa ARF se activa, ¿sí? Y se activa por acción de una proteína GEF, intercambiadora de GDP por GTP. Cuando ARF se une a GTP, cambia su conformación, ¿sí? Y hace que exponga un ancla lipídica, un ancla hidrofóbica, que le permite unirse a la membrana, en este caso a la membrana plasmática. Todo esto no está, por eso se los cuento, porque no está en la imagen, no había una imagen que tuviera todo eso para las proteínas para las vesículas de clatrina. Entonces, bueno, cuando ARF se activa, recluta las proteínas de cubierta, o sea, recluta clatrina, y en este caso, como es una vesícula endocítica, proteína adaptadora AP2. ¿Está bien? Son estas que se ven acá en verde oscuro la clatrina y en verde claro la AP2. A su vez, esta membrana, que es la membrana plasmática, ¿no? Que es la membrana dadora, es una membrana rica en fosfatidinoinositol 4,5-bifosfato. Por eso yo se las mencioné en el cuadrito. Esta es el único fosfoinosítido que les voy a mencionar así en particular, digamos. Bueno, y es importante que ese dominio de membrana esté enriquecido en ese fosfolípido porque justamente las proteínas de la cubierta pueden reconocer ese dominio de membrana. Otras proteínas que intervienen después en el desprendimiento de la vesícula también, como vamos a mencionar ahora. Entonces, bueno, una vez que se forma la vesícula, por gemación, ¿sí? Acá tenemos la vesícula ya bastante formada, que está unida por un cuello a la membrana dadora. Una vez que se forma, se tiene que desprender, ¿sí? Este proceso de desprendimiento de la vesícula es lo que se conoce como fisión. Y una vez que se desprende, la vesícula se tendría que fusionar con la membrana target, ¿sí? O la membrana blanco o diana. Pero antes de que se pueda fusionar, se tiene que desprender la cubierta. Eso es fundamental. Un paso fundamental es el desprendimiento de la cubierta porque si no, no se exponen las proteínas de fusión que yo les mencioné antes. ¿Está bien? Entonces, bueno, y esto que dice acá, los mecanismos moleculares que permiten la formación de otros tipos de vesículas recubiertas son similares. Lo que varía son las proteínas que están implicadas en esos casos. Sí. Claro, una cosa es el desprendimiento de la vesícula, o sea, la separación, por decirlo de alguna manera, de la vesícula de la membrana dadora. O sea, se tiene que separar para ir a otro lado, ¿sí? Que es este paso que se ve acá, donde dice fisión, desprendimiento. ¿Sí? Se corta, digamos, ahora vamos a ver cómo ocurre la fisión, pero se corta esto y se libera la vesícula. Y después el otro paso era el desprendimiento de la cubierta. O sea, ¿ven? Todas estas proteínas verdes son las proteínas de cubierta. Entonces, lo que me queda acá es la vesícula, que se llama vesícula desnuda, que tiene expuestas las proteínas de fusión y las proteínas de direccionamiento. O sea, que le van a permitir dirigirse hacia un sitio específico y fusionarse con esa membrana específica. Bueno, ya que hablamos del desprendimiento de la vesícula o la separación a partir de la membrana dadora, bueno, ese proceso se llama fisión y está catalizado en las vesículas de clatrina por una proteína que se llama dinamina. Fíjense, acá tenemos el cuello de la vesícula. La dinamina es una GTPasa, como habíamos mencionado al principio de la clase. Cuando está unida a GTP, se une y polimeriza alrededor del cuello de la vesícula, formando una especie de espiral. Como dice ahí,
hay proteínas asociadas, no es únicamente la dinamina, ahora les voy a mostrar otra diapositiva, la que interviene en este proceso, pero es la principal proteína. Entonces, bueno, polimeriza. Y cuando hidroliza su GTP, cambia su conformación, se contrae esa especie de espiral contra el cuello de la vesícula, o sea, como que estrangula el cuello de la vesícula y acerca lo suficiente estas dos membranas del cuello, ¿sí? Estas dos, como para que se fusionen y la vesícula se separe. Queda por un lado la membrana dadora y por otro lado la vesícula. ¿Está bien? La dinamina, como dice acá, tiene dos dominios importantes que son, bueno, un dominio GTPasa, que es el que le permite activarse y poder realizar ese corte, ¿no? Y el otro dominio importante también es un dominio de unión a fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. O sea que la dinamina es una de esas proteínas que yo les mencioné en una de las diapositivas anteriores, que puede reconocer al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Entonces, ya cuando la vesícula se está formando, ya la dinamina empieza a polimerizar alrededor del cuello de la vesícula. Bueno, ¿qué sucede después? Bueno, una cosa adicional es que, por ejemplo, como es lógico de pensar, si hay mutaciones en la dinamina que le permiten unir GTP o que le impiden unir GTP o que le impiden hidrolizar el GTP, esas mutaciones van a hacer que se inhiba el desprendimiento de la vesícula, ¿sí? Y eso se vio, por ejemplo, en células nerviosas de la mosca drosófila, esto que se ve acá con microscopía electrónica de transmisión, son células nerviosas de la mosca drosófila mutantes para dinamina. Fíjense, se forman las vesículas con cuellos muy largos, o sea, la vesícula es como que sigue creciendo, pero no se pueden separar de la membrana dadora, ¿sí? También uno, mediante un experimento in vitro, puede tener terminales nerviosas, bueno, en un medio adecuado, y en lugar de aportarle GTP al medio, le aporta un análogo no hidrolizable del GTP, o sea que no se puede convertir a GDP. Bueno, y en ese caso también se inhibe el desprendimiento de la vesícula. O sea que es necesaria la dinamina y necesaria su función GTPasa, ¿no? Bueno, esto simplemente es una imagen que no está en ninguno de los libros, pero me pareció muy gráfica para que vean que además de la dinamina, que acá estaría representada como en gris, esto que se ve acá sería la dinamina, además de la dinamina hay otras proteínas accesorias, sobre todo proteínas del citoesqueleto, como por ejemplo diferentes tipos de miosinas, no tienen que saber los nombres, es el concepto, ¿sí? Que son proteínas motoras de los filamentos de actina, y las proteínas motoras, como van a ver en citoesqueleto, tienen la capacidad de deslizarse, ¿sí? De moverse a través de un filamento del citoesqueleto, desplazando cargas o contrayendo, acercando cosas. Bueno, eso después lo van a ver con más detalle, pero fíjense, los distintos tipos de miosinas generan fuerzas, como esta que se ve acá en rojo, en sentido de un lado y del otro del cuello de la vesícula, en sentido de ayudar a juntar esas dos membranas, o generan, como las flechas que se ven en verde, que es otro tipo de miosina, que digamos es como que tiran hacia arriba la vesícula, y bueno, y todas esas fuerzas contribuyen a separar la vesícula de la membrana dadora. ¿Sí? Los dominios que tenía la dinamina era uno GTPasa que le permite que se dé la fisión. Que le permite hidrolizar. El dominio unión a fosfatidilinositol, ¿que ese para qué sirve? 4,5-bifosfato, porque la membrana endocítica es una membrana que tiene dominios ricos en PI 4,5-bifosfato. Entonces, cuando se forman esos dominios donde se va a generar la vesícula, la dinamina ya es reclutada porque reconoce esos dominios y empieza a polimerizar en el cuello de la vesícula. Bueno, y como les había mencionado antes, una vez que se desprendió la vesícula, tiene que perder la cubierta para que después se pueda fusionar, si no, no se podría producir el proceso de fusión. Para el proceso de desensamblaje participa una fosfatasa, principalmente, es una fosfatidilinositol fosfatasa que se llama sinaptoyanina. Eso creo que está mencionado en uno de los libros, creo que en el Alberts, pero no hay ningún esquema. Entonces el que encontré más parecido es este, más gráfico, ¿no? Esa fosfatasa lo que hace justamente es hidrolizar el fosfato del fosfatidilinositol 4,5-bifosfato
de manera tal que todas las proteínas que estén unidas por complementariedad molecular a ese fosfolípido ya no lo van a estar más, o sea, va a disminuir su afinidad por esas proteínas. Eso contribuye a desarmar todo esto, entre ellas las proteínas de cubierta. Y además, bueno, participa la proteína HSP70, que es una chaperona que tiene actividad ATPasa, que aporta energía mediante la hidrólisis de ATP para lograr desensamblar la cubierta, junto con proteínas accesorias como la usilina. Bueno, no importan tanto los nombres. También es importante en este caso la hidrólisis del GTP de la proteína ARF, ¿sí? La proteína que promueve el ensamblaje de la cubierta. También, digamos, su hidrólisis, la hidrólisis del GTP para convertirse en ARF-GDP, va a determinar, digamos, lo que demore en hidrolizar el GTP, va a determinar el tiempo que va a estar esa cubierta todavía recubriendo la vesícula. Bueno, y justamente en este caso los triskeliones de clatrina o las proteínas de cubierta que se trate, van a poder ser reutilizadas por la célula para formar otras vesículas similares, ¿está bien? O sea que también es importante para reciclar todos esos componentes, ¿no? El hecho de que se libere la cubierta. Bueno, esto es una vesícula, es lo mismo, digamos, para el caso de una vesícula de tipo COP2. Las vesículas de tipo COP2, recordemos que son las que median el transporte desde el retículo al Golgi. El único paso en el que intervienen. En este caso, la GTPasa de reclutamiento de la cubierta es la GTPasa SAR1. O sea, acá cambia el nombre, el mecanismo es el mismo. SAR1 promueve el intercambio de GDP por GTP una proteína GEF, ¿no? O sea, una proteína que favorece el intercambio de GDP por GTP, cataliza esa transición en la proteína SAR1, que normalmente está soluble, ¿sí? Está soluble en el citosol. Cuando se une a GTP, esta proteína que cataliza esa GEF se llama SEC12, es una proteína integral del retículo, de la membrana del retículo, ¿está bien? ¿Se entiende? Porque medio que me mareé recién. Me marea mirar allá, tratar de señalar y hablar todo al mismo tiempo. El tema es así. Esta es la GEF, ¿no? La proteína que intercambia GDP por GTP en la SAR1. SAR1 está inactiva, unida a GDP en el citosol. Cuando esta GEF hace que se una el GTP a SAR1, cambia la conformación y una hélice anfipática que estaba en la conformación inactiva, estaba oculta, se expone, le permite anclarse a la membrana del retículo. Entonces, bueno, SAR1 unida a GTP puede reclutar las proteínas de la cubierta COP2, ¿está bien? En este caso son 4 proteínas diferentes. Las que forman la parte más interna, o sea, las que cumplirían una función de proteínas adaptadoras, se llaman SEC23 y SEC24. Son las que primero son reclutadas, ¿sí? La SEC23 tiene un sitio de unión a SAR1, GTP, y la SEC24 es la proteína adaptadora que justamente interviene en el reconocimiento de la carga específica, es decir, la que se va a unir por complementariedad molecular a una determinada carga, o al receptor de la proteína carga, como en este caso. ¿Lo ven? Bien. Sí. SEC23 se une, tiene un dominio de unión a SAR1 GTP. Es como se muestra ahí en las figuras, es muy gráfica esta figura. Y SEC24 es la que selecciona la carga. No, por el momento quedan unidas y son muchas moléculas que van polimerizando para formar la vesícula, ¿está bien? Un ancla hidrofóbica, es decir, un ácido graso, digamos, por ejemplo, que es hidrofóbico y que le permite anclarse a la membrana. Bueno, entonces, una vez que se reclutan estas proteínas, en principio SEC23 y SEC24, luego se reclutan la SEC13 y SEC31, que son las que forman la parte del enrejado que va por fuera, ¿está bien?
En este caso, bueno, son esas dos proteínas. No importa si no se acuerdan bien el nombre. La que más van a tener que recordar para los problemas es SEC24 porque es la que reconoce la carga. Pero, bueno, cualquiera de las otras también puede, o sea, para los problemas por ahí necesitan usarla. Bueno, entonces, una vez que se forma la vesícula COP2, lo mismo que las vesículas de clatrina, tienen que ser desprendidas de la membrana dadora por un proceso de fisión. En este caso no interviene la dinamina, pero se supone que interviene una GTPasa similar. Pero el mecanismo es el mismo. Y luego también van a perder la cubierta, ¿está bien? Para poder fusionarse. Esto es para que vean cómo es una vesícula COP1. En el libro no hay ninguna imagen que ilustre cómo es una vesícula de tipo COP1, pero es similar. Lo que es distinto son las proteínas. Acá en este caso la proteína que recluta la cubierta se llama GTPasa ARF, también está inactiva unida a GDP en el citosol, es activada por una GEF. Esa GEF está en las membranas del Golgi, porque las vesículas COP1 se forman a partir de las membranas del Golgi. Entonces, la GEF activa a la proteína ARF, en este caso, que es la misma que usan las vesículas de clatrina, se ancla a la membrana, la ARF activa unida a GTP, ¿sí? Y se une a lo que se llama coatómero, que es lo que son las proteínas que forman parte de la cubierta de tipo COP1, que está formado por 7 subunidades diferentes, ¿sí? Que se nombran con letras griegas. Bueno, no nos interesan mucho, pero es simplemente para que vean que es similar, ¿sí? También va a haber subunidades, en este caso, que se unan a la proteína ARF y otras que se unan a la carga, seleccionando la carga. ¿Dijiste que la recluta qué cosa? Las proteínas de cubierta. En el caso de las vesículas de clatrina, ARF recluta clatrina y proteína adaptadora AP1 o AP2. Bueno, en este caso recluta esas proteínas que forman el coatómero. Esa es la cubierta. Sí. Acá, ni en COP1 ni en COP2 hay una dinamina que haga el ahorque para la fusión. No sé. En el libro van a ver que no, o sea, todavía no hay una información, incluso yo estuve buscando en los papers. Aparentemente sería alguna proteína similar a la dinamina, ¿no? Porque ese proceso se tiene que llevar a cabo, ¿no? Para desprender la vesícula. Pero no se ha caracterizado una en particular, que yo te pueda decir, en este caso se llama de tal manera. O sea, que la dinamina solamente la asociamos A las vesículas de clatrina. El proceso de fisión para todas las vesículas, ¿sí? Y seguramente en este caso también ocurre fisión mediada por una GTPasa, pero ¿cuál es? No se sabe. Bueno, a ver, entonces, una vez que se forma la vesícula, se produce el proceso de fisión, se desprende y luego se desprende la cubierta. Lo mismo que para los otros tipos de vesículas. Dejen un poquito abierto porque me parece que está como muy encerrado, si no. Bueno. Sí. Hélice anfipática o hélice hidrofóbica, más que nada es hidrofóbica, ¿no? Normalmente cuando la proteína está inactiva, o sea, está unida a GDP, está oculta. O sea, la proteína tiene una conformación tal que ese sector de la proteína está oculto. Cuando se une a GTP, cambia la conformación, se expone, se ancla hidrofóbica y eso hace que se pueda anclar a la membrana, que es hidrofóbica. Bueno. Y mira, lo vimos para el caso de las proteínas que reclutan la cubierta, tanto la ARF como para la SAR1. Ahora lo vamos a ver para la RAB. O sea, es un mecanismo bastante común en el tránsito vesicular para distintas GTPasas. Bueno, entonces, una vez que se formó la vesícula y que se desprendió de la membrana dadora, esa vesícula, como habíamos dicho al principio, tiene que dirigirse hacia la membrana diana correcta, ¿está bien? Entonces tiene que haber un direccionamiento. Cuando hablo de direccionamiento no me estoy refiriendo a transporte específicamente, ¿no? Sino a decir a dónde tiene que dirigirse.
Bueno, la proteína fundamental de la vesícula que interviene en el direccionamiento son las proteínas RAB, ¿sí? Que también son GTPasas, como vimos al principio. La RAB también, normalmente cuando está inactiva en el citosol, acá, ¿sí? Está unida a GDP, está unida en esa conformación a una proteína inhibidora de la disociación de GDP, o GDI, esta que se ve acá al ladito en celeste. Bueno, bien, ¿sí? Tenemos RAB unida a GDP, inactiva en el citosol, unida a esa proteína inactivadora. Ahora, cuando se forma una vesícula, una proteína GEF, también específica de estas proteínas RAB, estimula el intercambio de GDP por GTP. Entonces la RAB cambia de conformación, expone también una ancla hidrofóbica y se ancla a la membrana de la vesícula. O sea, el mecanismo es similar al que vimos para la ARS y para SAR1. Entonces ahora sí, RAB unida a GTP, anclada a la vesícula, puede interaccionar con proteínas específicas que se encuentran en la membrana diana, que se llaman efectores RAB. Una cosa que no les dije al principio, pero cuando RAB se activa por unión a GTP, al cambiar la conformación, además de exponer el ancla hidrofóbica, se libera de la proteína inhibidora, ¿sí? Entonces por eso puede anclarse en la membrana. Entonces, cuando RAB está en la membrana unida a GTP, puede interaccionar, ahora sí, con una proteína que se encuentra en la membrana diana, que se llama efector RAB. Para que lo entiendan, es como una especie de receptor, porque interacciona por complementariedad molecular con la RAB de manera específica, pero no es un receptor tal como uno piensa en una proteína de membrana, transmembrana y demás, ¿sí? Los efectores RAB son muy diversos en cuanto a su estructura. Las proteínas RAB son todas GTPasas, o sea, su estructura es muy conservada, pero los efectores RAB son muy diferentes entre sí. Pero lo importante es que el efector RAB se encuentra en la membrana diana, o sea, donde se tiene que dirigir la vesícula, y la interacción entre la RAB, que está en la membrana de la vesícula, con el efector RAB, hace que esta vesícula se acerque lo suficiente a la membrana diana para que después, posteriormente, las proteínas de fusión que se encuentran en la vesícula y en la membrana diana se puedan contactarse entre sí y puedan llevar a cabo el proceso de fusión. ¿Se entiende eso? Consulta, ¿la RAB GDP no está unida al inhibidor? Claro, pero cuando es activada por la GEF, se une a GTP, cambia su conformación, se libera del inhibidor y se une a la membrana. Y ahí cumple esta función. ¿Se entiende esto? ¿Cuál sería la función de la BESNAR? ¿Cómo? De la BESNAR. Son proteínas de fusión. Ahora lo vemos, no quiero adelantar porque es al divino botón. Por ahora quédate con que son las proteínas que intervienen en la fusión. Bueno, entonces, justamente esta interacción específica entre la RAB y su efector RAB permite, además de direccionar la vesícula, permite realizar un acoplamiento entre el anclaje y la fusión, ¿sí? Bueno, las RAB, yo les decía que son específicas, hay una RAB diferente para cada paso de la vía secretora que se une a un efector RAB específico. Entonces, las RAB se dice que son proteínas marcadoras moleculares que identifican cada una de las membranas que intervienen en el tránsito vesicular, ¿sí? Tampoco tienen que saber cuál es la RAB específica que marca determinada membrana, es simplemente para que tengan ese concepto. Hay muchas RAB distintas y muchos efectores RAB distintos y para cada paso hay una pareja específica de RAB, efector RAB. Sí, acá marqué RAB5, que es característica de los endosomas tempranos, y RAB7 de los endosomas tardíos. ¿Sí? Cuando los endosomas tempranos maduran a tardíos, hay un cambio en la proteína RAB que va a estar incluido en ese endosoma. Bueno,
Esta imagen, que tampoco está en el libro, se las traje para que vean, ¿no?, las estructuras diferentes de los efectores RAB. Por eso no es un receptor. Por eso se llama proteína efectora o efector, ¿sí? Pueden tener forma, como en la imagen que ven acá, forma filamentosa, larga, que directamente tiene cierta flexibilidad y pueden como capturar la vesícula de manera más activa, ¿sí? Porque tiene sitios que son reconocidos por la RAB, son los sitios donde se va a unir la RAB que está unida a la vesícula. Pueden tener dominios que sensan lípidos curvos, o sea, membranas curvas, entonces de esa manera es como que unen a las vesículas. O también en algunos casos son complejos que están formados por muchas subunidades y que están más estáticos en determinada membrana. Bueno, y eso es lo que les dije recién. Existe una pareja RAB, efector RAB, para cada paso de la vía secretora, ¿no? De ahí la especificidad que tiene este proceso. Y ahora sí vamos a la fusión. Una vez entonces que la RAB se unió con el efector RAB, tenemos ya cerca la vesícula de la membrana con la que se tiene que fusionar, ¿sí? Ahí se dice que, bueno, está direccionada, en algunos casos está acoplada o anclada a la vesícula, a la membrana diana. Ahora, ¿cómo se fusiona? Bueno, para eso justamente están las proteínas de fusión que yo les mencioné antes, que son las proteínas SNARE. Como habíamos visto en la primera diapositiva, cuando les mostré todas las proteínas de una vesícula, las SNARE que se encuentran ancladas en la membrana de la vesícula se llaman con la letra chiquita, B corta, B-SNARE, B de vesícula. Y las SNARE, que son la contraparte de las B-SNARE, que están en la membrana target o diana, se denominan como T-SNARE. T viene de target, ¿sí? Bueno, como ustedes verán en esta imagen y se darán cuenta, va a haber una interacción muy íntima entre una B-SNARE que está en la vesícula con una T-SNARE que está en la membrana diana, para que se pueda llevar a cabo el proceso de fusión. Ahora bien, para que se pueda fusionar una vesícula con su membrana diana, hace falta acercar esa vesícula a la membrana al menos o con una distancia mínima de 1,5 nanómetros, ¿sí? Y hay que desplazar las moléculas de agua que están en el medio. Todo el medio extracelular, digamos, y el citosólico es agua, básicamente es un medio acuoso. Y desplazar esas moléculas de agua, bueno, lleva un costo energético para acercar las membranas. Justamente la interacción entre estas proteínas SNARE, esta interacción entre las proteínas SNARE, que forman como un hélice altamente enrollada entre sí, acercan las membranas y la energía que se libera a partir de esa interacción es lo que se aprovecha, digamos, para desplazar las moléculas de agua. Entonces, una vez que estas dos membranas están lo suficientemente cerca, 1,5 nanómetros o menos, ya directamente los lípidos de una membrana y de la otra se juntan y fluyen, digamos, ahí se produjo el proceso de fusión. Exacto. No es que liberan energía como cuando se hidroliza el ATP, pero es una reacción, digamos, esa interacción es tan fuerte, digamos, si bien es una interacción por complementariedad molecular, es tan fuerte que es, digamos, termodinámicamente más probable que, o sea, que digamos, ¿cómo lo puedo decir? Separar las moléculas de agua cuesta más, ¿sí? Entonces, esa interacción hace que ese proceso de separación de las moléculas de agua sea posible. Bueno, ¿cómo? Es más favorable, sí, sí. Es muy favorable desde el punto de vista termodinámico. Bueno, ahí están señaladas. En general, las B-SNARE es una única molécula que está en la membrana de la vesícula y las T-SNARE están formadas por 2 o 3 polipéptidos en la membrana target. Bueno, el nombre SNARE es una sigla en realidad.
que significa algo así como proteínas receptoras de adhesión sensibles a la N-etilmaleimida. O sea, proteínas receptoras del factor de adhesión sensible a la N-etilmaleimida. Bueno, es una cosa imposible de recordar, no importa. Pero lo cierto es que esas proteínas se unen entre sí de esa manera porque tienen en el dominio citosólico, tienen una secuencia repetida de 7 aminoácidos donde tenemos intercalados aminoácidos cargados y aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, cuando interaccionan entre sí, forman como un haz altamente enrollado que estabiliza muchísimo esa interacción. Y de hecho, o sea, una vez que se produce la fusión, las B-SNARE y T-SNARE quedan unidas y hay que aportar energía para desarmar esa interacción. Bueno, como dice acá, este proceso de fusión interacción entre B-SNARE y T-SNARE da una especificidad adicional al proceso de tránsito vesicular, ¿sí? Además del RAB y efector RAB, porque digamos, hay también para cada paso de la vía secretora hay un par de B-SNARE y T-SNARE específico que van a estar interaccionando. Y además, las proteínas RAB y los efectores RAB, que se unen previamente a que se unan las B-SNARE y T-SNARE, cooperan en el proceso de fusión. Bueno, como les decía recién, para poder separar estas proteínas se necesita energía y esa energía está aportada por una proteína que se llama factor sensible a N-etilmaleimida, de ahí viene el nombre de SNARE, que son proteínas de adhesión de este factor. N-etilmaleimida es un reactivo, o sea, utilizando ese reactivo se ve que se descubrió este factor. Bueno, este factor el NSF tiene actividad ATPasa y además, bueno, esa actividad ATPasa justamente al hidrolizar el ATP le permite generar la energía necesaria para separar las proteínas SNARE. Y además funciona junto con otras proteínas accesorias, ¿sí? Una vez que se separan las proteínas SNARE, las B-SNARE, las que están acá en rojo, tienen que ser recicladas nuevamente hacia la membrana que le dio origen. El reciclaje en el tránsito vesicular es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, cada proteína que genera vesículas se quedaría depletada de membrana y de proteínas, ¿sí? Entonces, el hecho de que esa proteína, junto con membrana, vuelva, sea reciclada de la membrana que le dio origen, es bastante beneficioso. Bueno, ahora vamos a ver el transporte desde el retículo hacia el complejo de Golgi y luego a través de las distintas cisternas del Golgi. Vamos a ver cómo es que se produce. O sea, todo lo que vimos hasta el momento serían como los mecanismos moleculares del tránsito vesicular para poder entender después todo lo que vamos a ver en cada uno de los compartimientos, ¿no? Entonces, como ustedes vieron con la doctora Damiano, solo las proteínas que están correctamente plegadas y ensambladas pueden salir del retículo hacia el Golgi, que es el siguiente compartimiento por el cual tienen que pasar estas proteínas. Este transporte de las proteínas que salen del retículo hacia el Golgi se produce en vesículas de tipo COP2, como dijimos recién. Y esa salida se produce en sitios específicos del retículo que se llaman sitios de salida del RE, o del retículo endoplásmico, que son sitios donde no hay ribosomas y es a partir de donde se generan estas vesículas. Bueno, ¿cómo se genera esta vesícula? Ya lo vimos, es una vesícula COP2, ahí tenemos las proteínas de cubierta. Habíamos visto que la proteína SEC24, que era una proteína adaptadora de la cubierta, esta que se ve acá en rojo, era la que seleccionaba la carga. Entonces, ¿qué proteínas van a ser incluidas en esa vesícula COP2? Bueno, todas aquellas proteínas que tengan que ir al Golgi, porque son o proteínas del Golgi o de los lisosomas, o proteínas de membrana, o proteínas del retículo que se tienen que glicosilar en el Golgi y volver. O sea, específicamente todas las proteínas que tengan una señal característica que pueda ser reconocida por esa proteína adaptadora SEC24 van a ser incluidas en esa vesícula para ir al Golgi. Ahora bien, fíjense que también hay muchas proteínas en la luz del retículo, estas que se ven acá, que se dice que son proteínas residentes del retículo, son proteínas que tienen que estar ahí para cumplir su función.
Imagínense que también puede pasar que por error, por estar en mucha cantidad de esas proteínas, puedan incluirse sin querer, digamos, en una vesícula COP2, ¿no? O sea, viajar por error hacia el Golgi. Eso ténganlo en mente. Bueno, señal de salida son las señales que vimos antes que tienen que tener las proteínas que van a ser incluidas en esa vesícula. Bueno, entonces, una vez que se forman las vesículas COP2, a partir del retículo endoplásmico, a partir de esos sitios de salida del RE, como les dije yo, brotan las vesículas COP2, ¿sí? Por un proceso de fisión, como siempre, luego pierden la cubierta, y una vez que pierden la cubierta, esas vesículas desnudas se fusionan entre sí para formar esto que vemos acá, que se llaman agregados túbulo-vesiculares, ¿sí? También en algunos libros lo mencionan como compartimiento intermedio entre el Golgi y el retículo, ¿sí? Bueno, se forman esos agregados túbulo-vesiculares y si ustedes se fijan acá, esos agregados túbulo-vesiculares, por un lado van migrando, se van transportando a través de los microtúbulos, ¿sí? Más hacia, digamos, hacia la membrana plasmática, en dirección al Golgi, que es hacia la membrana plasmática. ¿Cómo se transportan? Bueno, porque se unen a proteínas motoras, como esta que vemos acá en rojo. Las proteínas motoras se deslizan a través de los microtúbulos, eso lo van a ver bien en citoesqueleto, y van transportando esas vesículas. Entonces, se forma el agregado túbulo vesicular que va migrando, ¿sí? Hasta llegar a la red cis-Golgi. La red cis-Golgi es la porción del Golgi que está más cercana al retículo, digamos. Pero fíjense que además de ir migrando, ¿sí? Y transportando la carga que está contenida dentro de esas estructuras túbulo-vesiculares, además se van, en cada momento, se van separando vesículas, que están acá marcadas como en celeste, que se dirigen hacia el retículo. O sea, esas son vesículas de transporte retrógrado que tienen como función recuperar proteínas del retículo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que por error se pueden clasificar proteínas, bueno, pueden meterse sin clasificarse verdaderamente proteínas que no tendrían que ir? Entonces esas proteínas vuelven. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿cómo es que vuelven esas proteínas? ¿Cómo es que se clasifican en esas vesículas de transporte retrógrado, que son vesículas de tipo COP1 para volver al retículo desde el Golgi? Bueno, de la siguiente manera. Por un lado, las proteínas que tienen que volver al retículo, que son proteínas residentes del retículo, como yo les mencioné en un cuadro hace unas diapositivas anteriores, tienen una señal específica que se llama señal CADEL o secuencia CADEL, ¿no? De 4 aminoácidos. Está en el carboxilo terminal. Esa secuencia específica es reconocida por un receptor que se llama receptor CADEL, que es un receptor que puede estar presente en las membranas del retículo y en las membranas del Golgi. Entonces, ¿cómo es que puede unir a esta proteína con secuencia CADEL y llevarla de un sitio a otro? Bueno, eso se hace por una diferencia de pH. Eso sucede así. O sea, cuando una proteína residente del retículo, como esta que vemos acá, es clasificada por error y va al Golgi cuando no tendría que haber ido, es reconocida en la luz del Golgi por el receptor CADEL. Acá, ¿sí? En la luz del Golgi la concentración de protones es mayor que en el retículo, es decir, el pH es menor. Ese pH menor hace que la proteína que tiene esa señal CADEL y el receptor CADEL tengan más afinidad, o sea, el receptor tenga más afinidad por la proteína, ¿está bien? Entonces se une, se forma la vesícula COP1, como vemos acá, y la vesícula COP1 viaja hacia el retículo. Cuando llega al retículo, bueno, obviamente esta vesícula COP1 pierde la cubierta, se fusiona con la membrana del retículo y en la luz del retículo, donde el pH es mayor, disminuye la afinidad del receptor por la proteína, entonces la proteína nuevamente es liberada a la luz del retículo. De esa manera se devuelven esas proteínas. Cuando llega a la vesícula COP1 se fusiona con el retículo y como ahí el pH es mayor que en el Golgi, disminuye la afinidad del receptor CADEL por la proteína que tiene secuencia CADEL.
Entonces se libera y bueno, queda nuevamente en la luz del retículo, que es donde tiene que funcionar. ¿Se entiende eso o sí? Bueno, entonces, bueno, esto es simplemente lo mismo, ¿no? Entonces llegamos al Golgi. El complejo de Golgi, ustedes saben que está formado por distintas cisternas, que son como estructuras membranosas, alargadas, achatadas y apiladas entre sí. Ustedes saben que el Golgi tiene una cara cis. Cuando hablamos de cara cis del Golgi o cis Golgi es aquella que está más próxima al retículo, mientras que la cara trans es la que está más próxima a la membrana plasmática, ¿no? O sea, es la cara opuesta. Acá. Bien. Ahora bien, ¿cómo se mantiene la estructura del Golgi? No sé si ustedes en algún lado lo han visto, pero es raro pensar cómo se mantienen todas esas cisternas juntitas. Bueno, justamente porque hay proteínas de membrana que se llaman proteínas estructurales del Golgi, que son estas que se ven acá en verde, en fucsia, no sé el color que le quieran decir, que mantienen esta estructura del Golgi, justamente porque vinculan las cisternas entre sí. Acá yo les puse el nombre de las principales proteínas estructurales del Golgi, por si lo ven en algún lado, no tienen que saberlo, pero GRASP es una sigla en inglés, golginas, bueno, ese nombre es fácil, giantinas, son todas proteínas y hay muchas de esas proteínas que están asociadas a los microtúbulos. Por ejemplo, esta GMAP o esta golgina son proteínas que se asocian a los microtúbulos, es decir, que el citoesqueleto también es importante para mantener la estructura del Golgi, ¿no? En este caso. Entonces, cuando las proteínas llegan a la cara cis, que es el sitio por donde ingresan al Golgi, la proteína, digamos, por decirlo de alguna manera entendible, tiene que tomar una decisión, seguir adelante o volver al retículo, ¿sí? Las proteínas que tienen secuencia Cadel, por ejemplo, vuelven al retículo. Aquellas proteínas que tienen que ser modificadas en el Golgi o que tienen que ir a alguno de los compartimientos como la membrana plasmática, lisosomas, endosomas o el exterior celular, siguen camino a través de las distintas cisternas del Golgi. Cuando llegan a la cara trans del Golgi, que es por donde salen, hay una nueva clasificación. Es decir, la decisión no es de la proteína en realidad, es una clasificación molecular, ¿no es cierto? En este caso, esas proteínas que llegan a la red trans-Golgi podrán tomar diferentes destinos de acuerdo a las secuencias que tengan. Podrán ir a los lisosomas, a los endosomas, podrán ir al exterior celular en el proceso de secreción o se podrán quedar en la superficie celular, por ejemplo, si son proteínas de membrana. Receptores, transportadores de membrana, se quedan en la membrana. No. Bueno. Ahora bien, ¿cuál es la función principal del Golgi o alguna de las funciones del Golgi que recuerden? La más importante, que es la que en general se... ¿Cómo? ¿Procesamiento de proteínas de qué tipo? ¿Qué tipo de procesamiento quiero decir? Glicosilación. ¿Sí? Siempre asocian... Ustedes vieron con la doctora Damiano que en el retículo prácticamente todas las proteínas que siguen la vía secretora son glicosiladas, ¿sí? En el retículo se les agrega un residuo preformado de 14 residuos a todas las proteínas que siguen esta vía, que tienen una secuencia específica, ¿sí? Ahora bien, después ese residuo es un poco procesado en el retículo, tiene que ver con el control de calidad, no sé si se acuerdan algo de eso. Y después van al Golgi. Bueno, justamente en el Golgi es donde se hace el mayor procesamiento de los residuos de hidratos de carbono que va a tener una proteína, una glucoproteína en este caso, o un proteoglucano. ¿Está bien? Bueno, y eso es porque el Golgi tiene justamente todas las enzimas que intervienen en ese proceso. Y estas enzimas, además, están compartamentalizadas dentro del Golgi. ¿Qué quiere decir? Que no están al azar en cualquiera de los compartimientos, sino que hay enzimas que están presentes en los compartimientos cis, en los medial y trans. Y este procesamiento de los polisacáridos del Golgi se dice que es secuencial, es decir, requiere más de una enzima generalmente
y tiene que pasar primero por el compartimiento cis para producir una modificación, luego por el medial y luego por el trans para lograr, digamos, el residuo final de hidratos de carbono que va a formar parte de esa proteína. Y esto es muy importante porque ustedes saben que la glicosilación es importante para un montón de procesos, ¿no? Eso lo han visto en la clase anterior con la doctora Damiano seguramente. Entonces, bueno, además de las proteínas estructurales del Golgi, que vimos en la diapositiva anterior, si uno les pregunta proteínas específicas, todas estas enzimas, digamos, que intervienen en eliminación de hidratos de carbono, transferencia de hidratos de carbono y demás, son enzimas que están presentes en el Golgi. Y en general, la mayoría son proteínas de membrana. No tienen que saber, ustedes no tienen que saber qué proceso ocurre en cada una de las cisternas, sino que es un proceso secuencial, básicamente. Bueno, y esto simplemente lo agregué, y eso no estaba en las diapositivas, para decirles que además de las proteínas estructurales del Golgi tenemos muchas glucosiltransferasas, ¿sí? Y otras enzimas, hay fosfatasas también, bueno, sulfatasas, y también transportadores de azúcares nucleótidos. ¿Por qué? Porque el sustrato que necesitan estas enzimas que van a adicionar residuos de hidratos de carbono, residuos de azúcares, son los azúcares nucleótidos que están en el citosol, bueno, y que ingresan al Golgi a través de estos transportadores. Bueno, las proteínas que ingresan al Golgi pueden sufrir dos tipos de procesamientos de oligosacáridos por lo general. Uno de esos procesamientos es el que da un oligosacárido complejo, como se ve en este caso, que tienen azúcares que no son tan comunes en todas las glucoproteínas como son la galactosa y el ácido N-acetilneuramínico, esto que se ve acá en rojo que tiene carga. Y por otro lado tenemos los oligosacáridos ricos en manosa, que son aquellos que tienen muchos residuos de manosa en su parte externa. ¿Qué células van a tener muy desarrollado el Golgi? Bueno, aquellas que tengan una secreción importante de, por ejemplo, glucoproteínas o proteoglucanos. Y un ejemplo característico son las células que ven acá, que ¿cómo se llaman? Son las células caliciformes, ¿se acuerdan que se pueden encontrar en el intestino delgado? En el intestino delgado y también en la tráquea. Y esto es como se ven al microscopio. Seguramente cuando cursaron anatomía e histología vieron los preparados donde tenían las células caliciformes teñidas con Alcian Blue, ¿sí? Que es un colorante que es afín a las glucoproteínas. Una cosa interesante es que también hay muchos tipos de glucosiltransferasas diferentes, ¿no? Codificadas en el genoma. Sin embargo, distintos tipos celulares expresan diferentes tipos de glucosiltransferasas. Por eso que las glucoproteínas que derivan de una célula no son a lo mejor las mismas que derivan de otra. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, ahora que estamos en el Golgi, que ya describimos cómo está formado el Golgi, qué tipo de proteínas están presentes en ese compartimiento, vamos a ver cómo se transportan las proteínas que vinieron en las vesículas COP2 a partir del retículo a través de las distintas cisternas del Golgi para llegar a la red trans-Golgi y dirigirse hacia otros sitios, ¿no? En caso de que no sean proteínas propias del Golgi. Hay dos modelos que explican este transporte. En realidad surgieron muchos modelos más, pero digamos que estos son los dos que aún en día siguen más vigentes, y hay uno sobre todo que es el más aceptado. Uno de esos modelos es el que ven a la izquierda, que se llama modelo de transporte vesicular, o de estructura estática. O sea, este modelo plantea que el Golgi es una estructura estática que por un lado recibe material a partir del retículo proveniente o traído a través de vesículas COP1. Este modelo asume que todo el transporte que hay entre el retículo y el Golgi y el retículo está mediado por vesículas de tipo COP1. Entonces, llegan cargas a partir del retículo en estas vesículas y a su vez hay transporte de recuperación
también mediado por vesículas COP1, desde el Golgi hacia el retículo, ¿sí? Es decir, que en este caso hay tanto transporte en sentido anterógrado como en sentido retrógrado. El que va en sentido retrógrado sería transporte de recuperación. Y lo que plantean es que, como es el mismo tipo de vesículas, en un paso y en el otro habría proteínas adaptadoras diferentes, ¿sí? Unas que median el transporte en sentido anterógrado y otras en sentido retrógrado. ¿Se entiende esto? O sea, en este caso, las cisternas del Golgi son estáticas y reciben vesículas y emiten vesículas, ¿sí?, con el retículo. El otro modelo, que es el más aceptado, es el modelo de maduración o de progresión cisternal, que es el que está acá a la derecha. Bueno, en este modelo plantea que el Golgi no es una estructura estática, sino dinámica, ¿sí?, que se va formando y a su vez se va desarmando, por decirlo de alguna manera. Se va formando a partir de la cara cis y se va desarmando a partir de la cara trans. Entonces, ¿qué plantea este modelo? Que la red cis-Golgi recibe cargas a partir del retículo por medio de vesículas de tipo COP2, que es lo que venimos viendo hasta el momento. Se forman esos agregados túbulo-vesiculares, ¿sí?, por fusión de esas vesículas COP2, y luego estos agregados túbulo-vesiculares se transportan en sentido anterógrado, ¿sí?, a una posición cada vez más alejada del retículo. ¿Se entiende? Entonces, llegan a una posición cis, luego son transportados siempre con ayuda del citoesqueleto, ¿no?, por supuesto, y sobre todo de los microtúbulos, a una posición medial, y una misma cisterna es transportada luego a una posición trans. A medida que va sufriendo estas cisternas ese transporte anterógrado de toda la cisterna, va también simultáneamente perdiendo material por formación de vesículas de tipo COP1 que van hacia el retículo. O sea, van desde la red trans-Golgi al trans, de trans a medial, de medial a cis y luego al retículo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, cada una de las cisternas sigue conservando su identidad, justamente por el transporte de recuperación. ¿Se entiende eso? Bueno, en este caso entonces, el transporte retrógrado estaría mediado por vesículas de tipo COP1 y el transporte en sentido anterógrado no es un transporte vesicular, sino que es un movimiento de toda la cisterna hasta llegar a la red trans-Golgi, ¿sí? Este es el modelo más aceptado porque es el que explica mejor todas las evidencias experimentales que hay. Por ejemplo, hay cargas que son muy grandes y no podrían ser incluidas dentro de una vesícula de la célula. Entonces, el hecho de que pueda transportarse toda la cisterna explica mejor esos transportes. Bueno, y esto para ir terminando, ya estamos terminando por hoy. Para mí fue agotador porque no pude coordinar la señalización con lo que tenía que decir. Bueno, espero que no se hayan perdido mucho. No sé, ¿se entendió más o menos la clase? Bueno, después igual vuelvan a repasarlo. Bueno, entonces una vez que las cargas, ¿no?, las proteínas que vienen desde el retículo llegan a la red trans-Golgi, sufren la clasificación final, ¿sí? La red trans-Golgi es un centro que clasifica proteínas, es decir, va a dirigir las distintas proteínas hacia diferentes sitios. Entonces, ¿cuáles son los sitios posibles? Pueden ir desde la red trans-Golgi hacia los endosomas, ¿sí? Algunas proteínas van a ser incluidas en vesículas de clatrina con la proteína adaptadora AP1 y se van a dirigir hacia el sistema de endosomas, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas hidrolasas lisosomales o directamente a los lisosomas. Luego tenemos también vesículas de clatrina. Ven, fíjense, hay unas que están esquematizadas en celeste con el número 2. Estas son vesículas de clatrina con la proteína adaptadora AP3. Esas directamente pueden transportar proteínas al lisosoma desde la red trans-Golgi. Luego también, como habíamos mencionado antes, tenemos las vesículas de tipo COP1 que median el transporte retrógrado desde la red trans-Golgi hacia la cisterna trans, luego a la medial, etc.
Y además tenemos vesículas que pueden transportar cargas o hacia la membrana o hacia el exterior celular, lo que sería la secreción. Cuando uno habla de secreción es algo que va a salir de la célula, ¿está bien? En ese caso tenemos dos vías, que son la vía, lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene, pero la vía de secreción constitutiva y la regulada, ¿sí? Para que lo sepan así rápidamente, la constitutiva es la que está ocurriendo siempre sin ningún estímulo, y la regulada es que para ser secretada esa vesícula necesita un estímulo. Esas vesículas de secreción hacia la membrana plasmática, fíjense que no tienen cubierta, es lo que yo les había mencionado en una de las primeras diapositivas. Entonces, ahora yo les pregunto, si esas vesículas no tienen cubierta, ¿no? Y la cubierta tiene las proteínas adaptadoras que son las que seleccionan la carga, ¿cómo se incluye específicamente la carga en estas vesículas? No sé si se lo preguntaron, porque yo me lo pregunté muchas veces, porque bueno, en el libro no hay demasiado sobre este tema, pero bueno, yo para eso les traje una diapositiva que la saqué de un artículo científico, que en este artículo se discuten los diferentes mecanismos de clasificación de proteínas en la red Trans-Golgi. Es como para que lo sepan. Bueno, uno de los mecanismos es el que ya conocemos, en vesículas con cubierta. Por ejemplo, las enzimas lisosomales salen en vesículas de clatrina con proteína adaptadora AP1, ¿está bien? Ese es fácil porque la proteína adaptadora es la que reconoce la carga. La enzima lisosomal tiene una señal de manosa 6-fosfato, entonces, bueno, no hay problema. Ahora bien, también hay otros mecanismos. El que se ve acá arriba a la derecha es un mecanismo que se llama por agregación dependiente de calcio y pH. Eso tiene que ver con el ambiente especial que hay en la red Trans-Golgi, donde el pH es más bajo que en otros sitios, la concentración de calcio también es alta, y la presencia de algunas proteínas, eso lo vamos a ver con detalle en la clase que viene, pero se los adelanto, como por ejemplo esa que dice cromogranina y otras, favorecen que la carga que tiene afinidad por esas proteínas especiales se incluya dentro de esa vesícula, ¿sí? Se forman como agregados, y es el caso, por ejemplo, de la secreción de insulina. La insulina se secreta en gránulos, o en realidad se secreta como proinsulina, ¿no? En los gránulos. De esa manera, o sea, se clasifica en esas vesículas de esa manera. Y otro mecanismo de clasificación es por microdominios o nanodominios más que micro, ricos en esfingomielina y colesterol. O sea, en determinados sitios del Golgi se forman esos dominios ricos en esfingomielina y colesterol, y eso recluta proteínas que se llaman carriers, como este que ven acá en verde, ¿sí? Y hay ciertas proteínas de membrana, por ejemplo, que tienen afinidad por esos dominios, entonces se incluyen en esas vesículas. Esos serían algunos de los mecanismos conocidos diferentes a la selección por proteínas adaptadoras de cubierta. Bueno, y con esta diapositiva llegamos al final de la clase de hoy. El viernes nos volvemos a ver.